a todos. Amén. Dios les bendiga en gran manera en esta hora. Sean ustedes bienvenidos en el nombre del Señor. En realidad, cuando yo oía esta alabanza última que entonamos, a mí me llena mucho porque en realidad, ¿a qué venimos esta noche? A adorar, a alabar y a escuchar la voz de nuestro Dios. Hermano, dinos hoy algo de Jesús, por supuesto que sí. Vamos a hablar del Señor Jesucristo. Él es el centro de nuestra adoración y de nuestra predicación. Y con la ayuda de nuestro Dios, vamos a meditar en un pasaje de la Escritura. Y los invito a que me acompañen al Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, en su capítulo 2. Y vamos a iniciar la lectura en el versículo o en el verso número 1. Y vamos a ver precisamente allí a nuestro Señor Jesucristo. Bien, Evangelio de Marcos, capítulo 2, verso 1. Dice así: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo. Descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Fue la pregunta. Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y aconteció luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Que el Señor bendiga la meditación de su palabra en esta noche. Amén. Como decía el himno, ¿verdad? Dinos algo de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje de la Escritura a mí me deja muy pensativo. Sinceramente vemos muchas cosas acá que vale la pena que meditemos en ellas. En primer lugar, dice que había mucha gente, que cuando oyeron que el Señor Jesucristo estaba allí, se juntaron todos y fueron allá a escuchar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta que esta noche es similar? Miren todos los que estamos acá. ¿Por qué nos juntamos? Para escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? Y mire, estos hombres se juntaron, dice, y estaban ahí, pero de repente aconteció algo acá. Dice que había un hombre paralítico. Tratemos de visualizar por un momento a aquel hombre paralítico, tendido allí. Hace algunos días me metí a hacer un trabajo que la verdad es que no es mi trabajo. Y cuando uno no tiene aquella costumbre, yo no sé, pero repercute en el cuerpo, ¿verdad? Y a mí me repercutió en la columna, de tal manera que me dio como lumbago, como le dicen, ¿verdad? Y me quedé postrado en cama y era un dolor terrible.
una frustración de no poder ni siquiera poderme levantar. Y cuando meditaba yo en esto, decía, este hombre estaba paralítico, tendido en la cama. ¿Qué vida podía llevar este hombre? Ni siquiera poder ir al baño porque no podía, era paralítico. Depender de los demás es una vida triste y lamentable. Este hombre tenía una necesidad tan grande y había 4 hombres, 4 varones que sabían su gran necesidad. Pero ellos tenían la confianza y la certeza que había un hombre que le podía ayudar. Y dice que se proponen ellos y se lo llevan. Pero dice que era demasiado el gentío y no podían llegar hasta donde estaba el Señor Jesucristo. Y dice de que ellos empiezan a analizar, dice, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Permítame parafrasearlo de esta manera, ¿verdad? Dice que se suben al techo. Imaginémonos a esas personas arriba, ¿verdad? Y dice que destaparon allí. Y de repente, en medio de la multitud, ve a alguien que va bajando, ¿verdad? Imagínense eso. Y lo ponen delante del Señor Jesucristo. Todos vieron aquello y fue un espectáculo grandioso ver y ver a aquel hombre en su lecho, en su cama, en su camilla, como queramos llamarlo. Lo ponen delante del Señor Jesucristo. ¿Qué cree usted que es lo primero que tal vez las personas deseaban escuchar? Deseaban ver que este hombre se levantara de inmediato, ¿verdad? Por la palabra del Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que el Señor Jesucristo le dice primero? Tus pecados te son perdonados. Mire esto acá. ¿Qué nos está diciendo la palabra del Señor a través del Señor Jesucristo? Prioridad número 1 para el ser humano es el perdón de sus pecados. Es necesario que todo ser humano entienda que el Señor Jesucristo lo primero que quiere hacer en su vida es perdonarle sus pecados. Y el Señor Jesucristo acá lo vemos diciendo estas expresiones y ¿qué pasa? Las personas que estaban ahí dice que cavilaban en su mente. ¿Qué significa eso? Estaban analizando lo que estaba allí, muy en su adentro de su corazón y de su mente. ¿Y quién conoce la mente y el corazón del ser humano? Solamente Dios. Solamente Dios. Yo puedo percibir a todos desde acá, incluso los que están hasta allá atrás. Pero no sé si de repente el que está ahí está pensando, ¿verdad? Ese hermano a mí me cae mal. Quizás, ¿verdad? Quizás. O cuando se va a bajar ya me aburrió, ¿verdad? Quizás también, ¿verdad? Pero solo estoy especulando. No sé lo que cada uno de ustedes piensa en este momento. No sé si están poniendo atención o están pensando en otra cosa. No lo sé. Pero acá vemos al Señor Jesucristo que sabía, dice, lo que estaban pensando. Y mire cómo se lo pone de esta manera. Bueno, ¿qué es para ustedes más difícil? Que yo diga, le perdono los pecados, o que le diga que se levante. ¿Qué dicen ustedes? Mire cómo se lo pone ahí. Y dice, bueno, ya que ustedes tal vez piensan, ¿verdad?, que lo más difícil es levantar al paralítico acá, se los voy a demostrar. Y le dice en ese momento, a ti te digo, levántate. Qué impactante, qué impresionante pudo haber sido aquello. ¿O usted cree que se han prestado aquellos hombres para dar un espectáculo ahí? Imagínese andar cargando a aquella persona en la camilla, subirse hasta aquel lugar, ¿verdad? Bajarlo, el trabajo que les pudo haber llevado. Yo no sé si ustedes ven a veces noticias. No, hermano, yo solo la Biblia leo todo el día. ¿Será cierto? No, ¿verdad que a veces vemos noticias, verdad? ¿Se ha dado cuenta usted que a veces pasa más de algo, ya sea que alguien, pues, con unas copitas en la cabeza, ¿verdad?, va a la vía del barranco y de repente se va en el barranco? ¿Y quién llega? Los socorristas, ¿verdad?, que están entrenados para eso y bajan con una camilla, 4 hombres bien entrenados y de repente van para arriba, ¿verdad? Van para arriba y logran sacar a aquella persona. Qué impresionante es ver aquello, ¿verdad? Ahora, imaginémonos por un momento el trabajo que les pudo llevar a estos hombres, llevar delante del Señor Jesucristo a este hombre.
Ellos anhelaban ver a ese hombre que se levantaba. Dice la Biblia acá en el pasaje que leímos, que el Señor Jesucristo lo primero que ve es la fe de esos hombres que creían que Él podía levantarlo. Y es así. El Señor Jesucristo les dice, bueno, a ustedes como que les cuesta comprender lo espiritual porque no lo ven, pero ustedes sí pueden ver lo físico. Entonces, como pueden ver lo físico, se los voy a demostrar en lo físico para que lo entiendan en lo espiritual. Y le dice aquel hombre, bueno, levántate pues. Y dice que ese hombre se levanta. Se levanta en ese momento. Yo me imagino de que ahí había gente que lo conocía definitivamente. Definitivamente había gente que lo conocía. ¿Cuánto tiempo pudo haber tenido el paralítico? No dice la palabra del Señor en este pasaje. No sabemos que si tal vez él nació así, tuvo un accidente, no lo sabemos. ¿Cuánto tiempo él llevaba de estar paralítico? Lo impactante es que se levanta y dice que va glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y no es para menos. Imagínese usted, como le repito, una persona que esté postrada en cama. Yo no sé cuántos quizás han vivido esto en carne propia. Por una enfermedad, por un accidente, qué sé yo. Estar postrado en cama y depender de otros, sinceramente es desesperante. No poder siquiera ir a la cocina y traer el alimento a la boca es frustrante. Lo que pasa es que a veces no analizamos la palabra del Señor, no vemos la necesidad de esta persona. Quizás no lo hemos vivido y tal vez por eso no lo logramos comprender. Pero este hombre tenía una necesidad real. Él necesitaba inmediatamente la ayuda de alguien poderoso. Y estos 4 hombres sabían quién estaba allí. Y encuentran al Señor Jesucristo. Y es algo grandioso. Pero vamos a ver un paralelo. El paralelo lo encontramos en Lucas. Lucas capítulo 5. Y la lectura se inicia en el 17. Solo vamos a leer algunos versículos para tomar ciertas referencias acá y ampliar este pasaje de alguna manera. Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Mire esto, de todos lados. Hoy, ¿de dónde vemos? De Villanueva, ¿verdad? De zona 11, los locales, de Zacoquis y de varios lugares, porque venimos a escuchar la palabra del Señor. Y acá vemos a estas personas allí escuchando la palabra de parte de nuestro Dios a través del Señor Jesucristo. Y dice luego, versículo 18, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarlo adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. En realidad, como le repito y recalco, el trabajo para llevar a este hombre delante del Señor Jesucristo fue impresionante. ¿Qué los motivó? ¿Qué los motivó a ellos? Porque sabían quién estaba allí. ¿Qué nos motiva a nosotros, hermanos, trabajar por el Señor y que nuestros amigos esta noche estén acá? Es que sabemos quién es el Señor Jesucristo. Y por eso venimos a predicar al Señor Jesucristo. Porque solo Él perdona pecados. Acá la palabra del Señor nos enseña, por medio del mismo Señor Jesucristo, Él expresándose, tus pecados te son perdonados. ¿Qué pecados dirá alguien, verdad? Déjeme decirle que la palabra del Señor dice en Romanos, por cuanto todos
hemos pecado, o por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto entender esto? Yo le pregunto, amigo y amiga que me escucha, quizás tal vez usted es universitario, quizás, no sé, ¿verdad? Puede ser. ¿Qué pasa cuando uno entra a la universidad? ¿Qué es lo primero que le hacen a uno para poder entrar a una universidad? ¿Alguien me puede ayudar? Un examen, ¿verdad? ¿Para qué? Para ver la capacidad, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Qué es lo primero que le hacen a uno para entrar a un trabajo? Una entrevista, ¿verdad que sí? Ven su hoja de vida, que le llaman ahora, ¿verdad? Para ver si cumple con los requisitos para que se le dé el trabajo. ¿Verdad que todos sabemos esto? Sabemos que tenemos que cumplir requisitos para entrar a determinada institución. Ahora imaginémonos por un momento. Para entrar al cielo, a la gloria con Dios, ¿cuál es el requisito? ¿Cuál es el requisito? Si ya entendimos que en lo secular necesitamos cumplir con requisitos, ¿cuál es el requisito para entrar al cielo? La perfección. ¿Y quién lo es? ¿Quién lo es? ¿Verdad que ninguno? Entonces, destituidos, ¿verdad? No podemos entrar. Así hagamos berrinche, pataleemos y hagamos lo que queramos, no podemos entrar. Y viene Dios en su amor, en su misericordia. Dice en una versión que a mí me fascina mucho: aun cuando éramos inútiles. Mire esto, inútiles. Porque somos inútiles por sí mismos para poder entrar al cielo. Dios conocía nuestra realidad y es ahí donde se marca su amor para con nosotros. Envía al Señor Jesucristo, siendo Él santo, 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 y muere en la cruz del Calvario, dando la vida por cada uno de nosotros, para que tengamos esa oportunidad. A través de Él podamos obtener el perdón de nuestros pecados. ¿Y cuántos son? Yo le invitaría a que cuando tenga un tiempito agarre una hoja y empiece a anotar todas las cosas malas que ha hecho, y le aseguro que esa hoja no le va a alcanzar. ¿Y sabe algo? Dice la Biblia: la paga del pecado es la muerte. Del pecado, no dice de 10 pecados, cuando llegues a 10 pecados, entonces ahí, cuando llegues a 15, no dice eso la Biblia. En el momento que el ser humano peca por primera vez, en ese momento muere espiritualmente. Pero la naturaleza también nos dice, y la palabra del Señor nos enseña, que por herencia ya traemos el pecado. Entonces, destituidos totalmente. ¿Necesitamos del Señor Jesucristo? Por supuesto que sí. Hermano, dinos hoy algo de Jesús. Otra vez esa historia de amor, de misericordia, de bondad para con el ser humano, y la oportunidad que le está dando hoy una vez más de poder reconocer a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. La palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario y estando allí, Él entregó su vida y derramó su sangre bendita y preciosa para pagar el precio del pecado de la humanidad. Dice la palabra del Señor también: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ya casi para finalizar, siempre en Lucas, capítulo 24, versículo 44. El Señor Jesucristo hablando acá. Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 44.
y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En todas las naciones. Guatemala no es la excepción. Zona 7 no es la excepción. Tenemos que seguir predicando el arrepentimiento y el perdón de pecados a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué cree que todo es esto lo que está sucediendo esta noche? Amigo y amiga que me escucha, si me está poniendo atención, se lo digo sinceramente, es por amor a usted. Todo esto que se esté realizando en esta hora es por amor a usted, porque el Señor Jesucristo lo está permitiendo, porque le ama, y le está dando la oportunidad esta noche de poder reconocer a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. ¿Va a aceptar la oportunidad? ¿Qué dice usted? Hoy es la oportunidad. Mañana, dice una alabanza, sobrado tarde será. Hoy estamos, mañana, quién sabe. Oye usted lo del Cambrai. ¿Quién no sabe eso, verdad? Lo que pasó en Cambrai, ¿se recuerda usted de eso? ¿Sabe algo? Yo oí una historia bien impactante para mí en las noticias. Es que usted no mira noticias, ¿verdad? Solo la Biblia dice, ¿verdad? No, también a veces vemos noticias, ¿verdad? Porque si no nos enteráramos. Pero mire, dice que había un hombre allí hablando por teléfono con su suegro. Tal vez alguien escuchó esa noticia y no me va a dejar mentir de esto. Y dice que le decía al suegro: mire, la verdad es de que yo ya estoy muy viejito, le dice, y siento que de repente me voy a morir y ya no lo voy a poder ver. Cállese, suegro, le dice. ¿Usted qué sabe si de repente hoy me muero? Dice. ¿Cómo va a pensar si usted está joven? Le dice, ¿cómo va a pensar? 2 horas antes de que ocurriera lo del Cambrai. El suegro lo decía en las noticias derramando sus lágrimas, que esas fueron las palabras. Y él falleció soterrado en el Cambrai. Mire esto. Que yo soy joven, etcétera, etcétera. Mira, se va a resbalar, va a caer de cabeza en el filo de la banqueta. No quiero ser dramático, pero es la realidad. Ahí se quedó. Va en la moto, ¿verdad? Excesiva velocidad, porque como es joven, ¿verdad? La vida no la tenemos comprada. Es necesario estar a cuentas con nuestro Dios, para que cuando la muerte nos sorprenda, que nos presentemos delante de Dios, habiendo aprovechado la oportunidad grande que nuestro Dios nos da. El único camino, la única puerta que nos puede salvar se llama Jesucristo. Así que en esta noche le dejamos esa inquietud en su corazón. No la desaproveche. Si por alguna razón usted quisiera aceptar a nuestro Señor Jesucristo, le invitamos. Quizás del lado de las hermanas hay alguna amiga que de alguna manera Dios en su misericordia le haya hecho comprender su amor, su bondad y su misericordia. Le invitamos esta noche. No sé si habrá alguien del lado de nuestras hermanas, del lado de nuestros hermanos. ¿Habrá alguien? Si ya todos somos salvos, bendito sea el Señor. Pero si no, reflexione. Se lo digo de todo corazón. Porque el día de mañana, sobrado tarde pudiera ser. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas.